Arro, congresista de la bancada de Renovación Popular. Buenos días, bienvenida a RPP. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, congresista. ¿Qué significa para que además los ciudadanos lo puedan tener muy en cuenta? Porque la violencia que se está sufriendo, la delincuencia y la extorsión en el transporte público afecta no solo conductores, no solo cobradores, sino a los ciudadanos en general que están asustados. ¿Qué significa declarar en emergencia el transporte público? Bueno, nosotros hemos enviado la carta ayer al Ejecutivo porque nos pareció realmente poco, por decir menos, poco empático que el Ejecutivo mandara esta reunión para el día 14. Entonces, a raíz de ver la fecha y sobre todo leer conclusiones que habían a lo que habían llegado con algunos dirigentes de los gremios, vimos que no había ninguna solución, no había solución en presupuesto, no había solución en alternativas de inteligencia de cómo es que se iba a combatir estas organizaciones criminales, no había una solución de declarar en emergencia el transporte, mucho menos una inyección de presupuesto, ¿no? Porque sin plata tampoco podemos hacer nada si es que no se suma a esto un presupuesto adicional para poder abreviar los plazos, y ahí está el pedido de la emergencia, que nos ayuda, no como en otros momentos, a que se ha declarado, pero en una declaración vacía. Pero, Y también, perdón, dime, sí. pero congresista, el gobierno se ha mostrado en contra de declarar en emergencia el transporte público de Lima y Callao. Lo han declarado ayer tanto el premier como el ministro Malaver. ¿Qué opina al respecto? Bueno, Malaver, te voy a decir, es una persona que debería inmediatamente dejar el cargo. Desde sus declaraciones, desde las declaraciones que ha dado hasta haber escuchado al ministro de Orden Interno que estuvo en la Comisión de Transporte. No tiene la más remota idea de lo que está pasando. Tanto así que le echó la culpa, que esto se debía a que en algunos casos se pagaban los cupos y en otros casos no. Entonces, acá lo que pasa es que no tienen en realidad, o no le han dado la importancia o no saben cómo resolver este problema en las extorsiones. Claramente se tienen las zonas calientes, claramente se sabe que hay un transporte informal y que no creció por culpa en absoluto de los transportistas mismos, sino porque la misma ATU permitió que este trabajo de lo que significaba la reforma del transporte no apoyó al transportista informal. Pero igualito en el momento actual en que nos encontramos, tanto el informal como el formal están pasando por esta, digamos, crueldad del asesinato a los conductores y poniendo en evidencia y en peligro a aquellas personas que son los transeúntes, los que usamos o los que usan la vía de transporte que son los buses. Entonces, esta emergencia, ¿qué va a permitirnos a nosotros? Acortar plazos, ¿correcto? Acortar plazos para las compras, para poder ver posibilidades. El tema de las cámaras para mí ya es un absurdo en este momento. Y de emergencia, Carlos, si hay voluntad también por parte del Ministerio de Defensa de poner militares en algunas estaciones, en algunos paraderos, en algunas zonas calientes. Si bien es cierto, el militar es disuasivo, en este caso, porque la policía es quien tiene que cumplir el papel, de alguna manera va a permitir la protección. Fíjate tú que el tema de las motos fue una ley muerta también, ¿no? Se dijo que se iba a poner placas sobre las motos. También fue una ley muerta. Pero, congresistas, ¿qué podría funcionar? Porque usted dice, claro, el tema de las cámaras, además que todavía no se tiene, estamos hablando de que esto suceda en muchísimo tiempo. Y lo que se necesitan son planes, de inmediato, de mediano y de largo plazo. Si tú declaras en emergencia, yo puedo sentarte al ministro de Interior y al MEF, que me acabo de enterar que le están dando permiso para el día 14 para un viaje, justo para el día 14 cuando se había citado a los transportistas. Entonces, yo creo que esta presión que ha hecho el Congreso en su modalidad de fiscalización, porque nosotros no tenemos ejecución de gastos, es exactamente para decirle, bueno, oye, ¿sabes qué? Ejecutivo, ¿cuáles son tus planes inmediatos? Declaren en emergencia. ¿Esta declaratoria qué va a significar? ¿Vas a sacar a los militares en las calles? ¿Vas a poner a un grupo terna? ¿Vas a poner a una inteligencia? ¿Vas a poner efectivos en los buses? ¿Vas a tener un control más exhaustivo sobre paraderos, sobre las líneas?
Entonces, queremos saber sobre qué base están trabajando. Efectivamente. Amigos, estamos conversando con la congresista Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, sobre la situación de criminalidad y extorsiones que está agobiando al sector de transporte público. Congresista, ¿cómo calificaría usted las expresiones que tuvo hace un par de días la presidenta Dina Boluarte, recomendándole a los choferes que no abran sus celulares, ¿cierto? Que no lean los mensajes de WhatsApp amenazantes que les mandan, como una forma de tratar de disminuir las extorsiones? Una afirmación apoyada por el ministro del Interior. ¿Cómo lo calificaría? Bueno, ya desde ahí, y por las declaraciones de Arriola, que fueron más vergonzosas aún, porque en decir que todos tenemos una fecha de caducidad. Todos vamos a morir algún día. Claro, o sea, vos doy una fecha de caducidad. Esto es vergonzoso. Ahí te das cuenta tú, pues, que tenemos una presidenta que vive una irrealidad, ¿no? Entonces, acá necesitamos que el PCM que esté el fiscal que ya digamos, aseguró su presencia, el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hay una ley de flagrancia, que es una ley que la promoví yo, que yo la hice, pero que no tiene reglamentación. Tú sabes bien que una ley, por más leyes que saque el Congreso, si no tienen reglamentación, son leyes muertas, no se pueden aplicar. Y esas leyes quien las reglamenta es el Ejecutivo. Entonces, tenemos que tener al Ejecutivo al frente y decirle, bueno, señores, no le echen la culpa al Congreso. Quienes hacen efectivas las leyes son ustedes, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, como el Ministerio del Interior y la PCM y el Ministerio de Economía, quien inyecta el presupuesto para que estas leyes, para que las actividades o para que los programas o las actividades de inteligencia puedan funcionar. Sí. A ver, congresista Norma Yarrow, ¿quiénes han estado o han participado justamente de estas reuniones? Hay un poco de confusión porque cuando uno escucha, por ejemplo, y esto sucedió ayer en el programa Prueba de Fuego aquí en RPP TV, escucha al vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, al señor Ojeda, sí. al señor Walter Carrera, decir que Martín Ojeda justamente firma un documento en el cual simplemente lo hace para quedar bien con las autoridades del gobierno, ¿no? Mientras que días antes veíamos a Martín Ojeda justamente como representante no solo de la Cámara Internacional del Transporte, sino él decía, represento al norte, al sur, al este de Lima y estamos apagando nuestros motores. Entonces, la sensación desde el otro lado, desde el ciudadano, es que tampoco hay un consenso entre los representantes del gremio y finalmente ¿quiénes están asistiendo a las reuniones? Bueno, ayer estuvo Martín Ojeda, estuvieron él como presidente, estuvieron parte de los representantes de las federaciones, pero estuvieron los choferes y estuvieron también los dueños de los buses, que son temas distintos. Una cosa es el presidente, otra cosa el dueño de los buses, otra cosa son los dueños de las rutas. Entonces, acá nos hemos encontrado con la sorpresa que no solamente paga el dueño de la ruta, sino paga también el chofer la extorsión. Y si no se paga por un día de atraso, es que lamentamos y vemos ahí que se pierde una vida. Fuera que tenemos también al cobrador y tenemos al jalador. Es una familia el que trabaja dentro de una empresa de transporte, ¿no? Entonces son distintos casos que creo que el Ejecutivo no lo ha enfocado de esa forma. Políticamente se toma la foto con personas que son muy importantes. Yo a Martín lo conozco hace muchísimos años, por cuando yo era presidente de la Comisión de Transporte en Lima. Son gente sumamente preocupada, pero que hoy se encuentra con la realidad del chofer, digamos, que el que maneja el bus, que es quien expone su vida, ¿no? Entiendo. Una última pregunta de mi parte. Usted en una afirmación, una declaración hace un par de días, si no me equivoco, dijo que, aparte que se vaya Malaver del cargo, que si la presidenta Dina Boluarte no es capaz o no sabe solucionar este problema, que también se vaya. ¿Se reafirma en esto? Totalmente. Mira, muchos me reclaman en redes y dicen la vacancia. Yo personalmente, si me lo pides a mí, yo sí aplicaría una vacancia porque ya aplica un artículo. Correcto, pero el problema es que son 87 votos, Carlos. Sí, claro. Son 87 votos lo que se necesitan para poder aplicar una vacancia. Dina Boluarte ya hace rato soltó las riendas del gobierno, no solamente en el tema del transporte, sino en el tema de la delincuencia en general. Yo creo que un gobierno de transición no va a haber un caos, más caos de que el que existe en este momento no va a haber. Creo que deberíamos ser firmes en este aspecto. Estamos hablando ya de vidas humanas, de gente que no puede ir a trabajar, no solamente en el tema
supermercados, pequeñas bodegas, colegios. Vemos Sí. colegios que están pagando extorsiones. Dina Boluarte no va a coger este liderazgo porque no es una líder que te dice no conteste la extorsión y cree que con eso va a solucionar, te das cuenta que no tiene ya manejo absoluto del Ejecutivo. Bueno, perfecto. Norma Yarro, muchas gracias, congresista. Muy Bienvenida amable. siempre a No, RPP. muchas gracias a ustedes. Gracias. Y buenos días también. Muchas gracias por su tiempo. La congresista Norma Yarro, de la bancada de Renovación Popular. Son las 7:18, volvemos luego.